Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast, un nuevo capítulo. Hoy tenemos con nosotros a Rafa Rafiuski. Lo podéis seguir en redes sociales, se dedica mucho al trading, entre otras cosas. Es un perfil interesante porque se fue a México hace un tiempo, entonces conoce también otros puntos de vista, no solo el eurocentrista. Y es bueno porque yo tengo diferentes formas de pensar de él. Y entonces así podéis vosotros tener diferentes tipos de opiniones. Si solo nos rodeamos de gente que piensa como nosotros, se llama el síndrome de la pecera, pues al final es como los talibanes, ¿no? Te rodeas entre gente que piensa como tú y solo como tú, pues te vas radicalizando. Bueno, Rafa, cuando digo que somos un poco divergentes, tampoco es que tú seas del Partido Comunista y yo sea aquí de extrema derecha. Bueno, ahora todo el mundo es de extrema derecha, pero me refiero a que yo sí creo en el Gran Reset y tú a lo mejor pues eres un perfil de esa gente un poco más taimada o puede ser otra gente con la que he trabajado y me ha dicho, el capitalismo tiene capacidad de adaptarse, ¿no? Sí, es que algunos veis un gran reset y yo veo el flujo y el círculo natural de la vida y de la Somos economía. los catastrofistas. Sí, a ver, el otro día precisamente en una conversación estábamos hablando de que se tienen que dar a veces condiciones muy extremas para que la economía, es que no me gusta que se reinicie, pero vamos a utilizar tus términos porque estoy en tu casa mejor con tus términos, ¿no? Bueno, lo Pero dice el World Economic Forum. sí, pero a lo que voy es que los grandes hitos, que en ese momento parecen grandes hitos, que os gusta decir que es el cisne negro, que todas estas cositas, al final, cuando echas la vista atrás, han sido pequeños hitos que apenas han tenido. O sea, en la gran caída de los cracks anteriores, pues sí, por supuesto, cuando estabas inmerso en esa situación, durante 10 años decías, no, qué locura, ha cambiado toda la economía. Cuando lo ves 100 años después, o sea, Todo es mucho más grande cuando estás en ese momento ahí. por supuesto. Entonces, ¿tú no crees que vaya a haber un gran reset duro, sino que habrá algún tipo de adaptación? Algo tiene que haber, o tú piensas que vamos a poder estar emitiendo moneda así porque sí. Pero sabemos que la situación es insostenible. Esto es como el fin del petróleo. Cuando yo era niño, ya vamos a empezar a entrar en materia. No, es Cuando yo verdad. era niño salían los dibujos animados que decían, faltan 20 años para que se acabe el A mí me lo petróleo. decían en el colegio. Claro, y yo te estoy hablando del año 80 y me decían en los dibujos animados, faltan 20 años para que se acabe el petróleo. Hoy se supone que, y por las nuevas formas de explotar petróleo y las nuevas, bueno, Todos los días se encuentran petróleo nuevo. correcto, no va a menos, sino que va a más, hasta tal punto que empiezan a dudar de cómo se creó el petróleo. O sea, imagínate. Pues al final ya a la postre llevamos diciendo, esto es insostenible, esto es insostenible, esto es insostenible, pero se sigue sosteniendo. Con un modelo que a largo plazo va a poder quedarse, es lo que no sabemos. Yo creo que sí se tienen que corregir excesos, como se corrigieron en el 2006, 2007, 2008, 2009. Ahí se corrigieron muchos excesos. Es verdad que otros no se han corregido, sino que se han aumentado. ¿Son las crisis financieras un método de ingeniería social? No, a ver, Porque se hacen cosas ahí. sí, claro que se hacen cosas. El tema es que yo considero la naturaleza cíclica de las cosas, no solamente de la economía, ¿no? Y estamos viendo, es como cuando nos hablan del clima, del cambio climático. Por supuesto que hay un cambio climático, como lo lleva viendo toda la historia de la Tierra. Otra cosa es si tiene origen del hombre o no. El Sáhara era una jungla. Sí, sí, y España, media España estaba sumergida en el Paleozoico, en el agua. Está muy bien. Los ciclos van produciéndose. En la economía se producen ciclos. La injerencia humana, claro, es básica porque sabemos que la política, sabemos que hay un montón de cosas que se meten por medio y claro que van a dar peso a las decisiones y a los cambios que se quieran dar. Pero también estamos viendo, por otro lado, que es como un sistema más complejo, porque incluso cuando los políticos o los técnicos intentan tomar decisiones en esa línea, a veces les sale el tiro por la culata, con lo cual a veces yo sí pienso... Sí, van improvisando mucho más de... Nosotros muchas veces pensamos que está todo súper planeado y lo que se ve es que van improvisando un poco sobre la marcha. Sí. Lo que está claro es que si ellos hubieran querido que el sistema explotara, pues no sé si te acuerdas del verano pasado que hubo varios bancos sistémicos que tambalearon y llegaron corriendo y le inyectaron pasta. Sí, y ahora China, creo que ha habido, no sé si conoció esta semana, que cuántos bancos en China
habían quebrado y no se ha enterado aquí ni Harry. No se entera ni Harry. Bueno, los de BlackRock se olían algo porque se desapalancaron de muchas zonas y de muchos sitios. Al final, la naturaleza cíclica y la economía cíclica también, por supuesto que tiene injerencia, porque la economía es está en la base de la humanidad, ¿no? Y luego te voy a hacer una reflexión sobre el tema del capitalismo y la economía, sobre la importancia que es para la raza humana, ¿no? Pero, para que te hagas una idea, ¿qué pesa más? ¿El ciclo general por el miedo, por la incertidumbre, y es lo que hace mover la economía? ¿O sí hay, como tú dices, una ingeniería social? Yo creo que hay una combinación de ambas. Lo que pasa es que la ingeniería social no está tan depurada y al final las masas reaccionan muchas veces de manera completamente distinta a como tienen previsto. No se puede controlar todo. Si hubiera una ingeniería social, no hubiera pasado lo que pasó en el mayo del 68. Las revoluciones de los finales de los 60 a los principios de los 70, porque era justo retroceder para esa ingeniería que se estaba buscando. Entonces, al final ya a la postre, creo que nos tienen cada vez más agarrados por muchos lados y cada vez sí vamos a estar más sujetos a esas posibles ingenierías sociales. Entonces, ¿a qué mundo vamos? ¿Qué mundo ves tú en una Europa que no crece? Es España, creo, el país que más está creciendo de la Unión Europea. Y yo lo que te he comentado antes, pues ahora mismo en España somos líderes de paro europeo, líderes de paro juvenil, y somos el país que más crece y no hay ni mecánicos, ni soldadores, ni electricistas, no hay de nada. Es que no hay de nada. Pues Entonces, ¿qué futuro ves tú en una Europa que no crece, en un sistema que se debe a sí mismo 3 veces y que solo sabe imprimir dinero y que encima de todo avanzamos a un mundo en el que vamos a tener que convivir con alta inflación? Eso del 2% se ha acabado. Sí, eso se ha acabado. A ver, lo que yo sí tengo muy claro es que con el tiempo los cambios que se vayan produciendo, o sea, empezamos a hablar y empezamos a especular, ¿no? Las CBDC, las carteras de identificación digital, que van a ser una realidad en 10 años, queramos O antes. o no queramos. Yo pongo 10 años donde ya va a ser, donde vamos a estar todos subiditos, donde La cartilla sanitaria. todo unificado. Usted quiere recibir, aquí va por aquí usted. Y van a empezar, por supuesto, por... Pues porque no tiene sanidad, si no. Sí, así de sencillo. Estas son las reglas, ¿no? Y al principio es voluntario, luego voluntario con un poquito más de fuerza, luego te lo aconsejo y al final es a huevo, ¿no? Tú sabes que a mí no me gusta meterme mucho en esa espiral de, ay, a ver, eso lo tengo claro que va a pasar, eso lo tengo claro, no dudo bajo ningún concepto que va a pasar. Ahora está la rebeldía que tengamos nosotros como ciudadanos. Yo mi punto de rebeldía con la situación europea, pues yo no pongo mi dinero ni mi vida en un sitio distinto donde tenga mis ideas. Yo tengo muy claro que el modelo europeo, tal como conocemos hoy, está prácticamente agotado por política, por economía, por social. Yo veo la población europea y la sociedad europea, la española, dormida, pero dormida hasta un punto cuando se nos conocía desde fuera a los europeos como sociedades muy vivas, que no dejaban que les pisaran, no dejaran que les... Y cada vez veo, yo vengo aquí y las conversaciones de muchos de mis amigos, afortunadamente no todos, pero muchos de mis amigos, son, si le sacas del fútbol y le sacas de dos tonterías que son, ahí sí, manipulados por los medios de comunicación, el resto no tiene ningún peso. O sea, no tienen nada de qué hablar que sea realmente interesante ni que se preocupen por lo que pueda pasar en el futuro. Están más preocupados por la cerveza que se van a tomar el fin de semana que viene. Bueno, Europa es un continente dormido, pero el Mediterráneo es una zona más dormida todavía, claro. El tema es el desequilibrio del Mediterráneo. El norte del Mediterráneo puede ser próspero y rico, pero el sur del Mediterráneo tiene una presión que para nada. Bueno, Francia también va a tener problemas financieros, ¿no? Todos. Creo que el único que tiene capacidad de recuperación es Alemania. A ver, Holanda... Los países nórdicos está bien, Sí. Holanda es la leche por su innovación, y los Sí. países del Báltico tienen un gran futuro. Porque entendieron, sí, no olvidan de dónde vienen, porque ahora vienen nuevas generaciones y si se vuelven súper, bueno, pueden perder la perspectiva. La famosa frase esa de tiempos fáciles hacen hombres, Sí. hombres débiles hacen tiempos difíciles hacen hombres duros, ¿no? Sí. Pues al final es una realidad y va a ser el mismo ciclo que estamos hablando, que lo podemos pensar así macroeconómicamente o como a ti te gusta, que hay una mente pensante en las élites que nos están manipulando. Yo me veo más por ahí, en el que no aprendemos como especie, o aprendemos pero muy lentamente, aprendemos en muchas generaciones, y es verdad que ahora tenemos un buen periodo de paz y de prosperidad y mucha más seguridad, pese a las situaciones que tenemos puntuales, pero eso va a dar lugar a una generación débil, y esa generación débil, que probablemente ya la estemos viendo, que incluso ya se le llama de Yo creo que cierta forma. yo millennial la generación débil. Para mí, yo millennial soy la generación débil.
para mí los boomers han sido la generación fuerte, la de la posguerra, bueno, ya la otra ni te cuento. Sí, puede ser, o sea... Y en los que lleguen, pues a lo mejor les toca penurias. Sí. ¿O no? Pero yo creo que sí. Sí, estamos viviendo los tiempos fáciles los estamos viviendo ahora. Y lo dice la economía. ¿No y es dice un poco comparable a la historia de Europa? Ha sido siempre cíclica de Europa se unifica, Imperio Romano se desgrega, Edad Media, luego se vuelve a hacer Imperios Carolingos. Sí. Un acordeón A se ver, es que el sueño de la Unión se une y colapsa el sueño de la Unión Europea, repetidamente en el el sueño de la tiempo. Unión Europea, como no lo que tenemos, sino lo que era la unidad de los pueblos de Europa. Y siempre tiene un periodo de 100 años de Pax Romana y luego ¡boom! Tampoco busquemos. Más o menos. Pero tampoco busquemos ese. O sea, puedo estar de acuerdo contigo en el que ese sueño es un sueño continuo, tanto en lo económico como en lo social como en lo cultural. Pero, pues, a ver, un noruego y un español, poquito tiene que ver. Poquito tiene que Poquito ver. tiene que ver. Entonces, siempre se ha tenido desde antes incluso de los romanos, ya los fenicios estaban, como ya empezaron a ver un poquito más fuera de sus fronteras, ya empezaron a darse cuenta que toda esa masa era una masa de tierra grande y que estaba unida. Y en cierta medida, como ya empezaron a... No, yo no creo, porque además, lo que si pasara, en cualquier caso, eso se aceleraría. Antes un imperio duraba 8 siglos, luego 4, luego 3, y ahora un imperio te va a durar... Dos elecciones. Estuve hablando contigo la otra vez que soy de los que piensa que la Unión Europea, todo el mundo se piensa que es fantástica y que va a durar para siempre, y es lo que te comenté. Yo cuando estoy en Estonia, ¿no? Pues ahora resido allí, compro billetes de la Unión Soviética del año 1960, 1962. Estoy convencidísimo que si le preguntara a un soviético en aquella época, mira, tu país va a explotar en 20 años, no se lo cree. Somos la primera potencia, él te diría eso. Sí, claro. Científica, militar e incluso económica te diría eso, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? Y al final, mira, ¿no? Entonces, Pero, mira, el tema de la Unión Europea está aparte construida por una parte cultural y aparte construida pero es por... una UE amenazada por la AfD, por Le Pen, por... Cada vez hay más partidos de extrema derecha que dicen que esta Europa es una mierda. De hecho, hoy Ursula von der Leyen estaba diciendo que había que hacerle boicot a Víctor Orbán porque se ha ido a negociar la paz con Vladimir Putin y que hay que hacerle boicot. O sea, esa tía que no ha nombrado nadie ha elegido a Ursula von der Leyen, que es la que manda realmente, dice lo que hay que hacer en la UE y lo que no hay que hacer en la UE. Entonces, se está transformando en una especie de estado fascista, porque son fascistas, pero fascistas progres, ¿vale? En el que le dicen a los países lo que tienen o no tienen que hacer, cuánta inmigración tienen o no que recibir, y hay mucha gente que está muy harta de eso. Sí, el tema, a ver, si tú ves la Unión Europea, su historia, ¿no? Desde la Unión del Acero y el Metal, o sea, todo... Sí, el Benelux, o sea, empezaron ahí generando el carbón y el acero, ¿no? Era la unión del carbón y el acero, ¿no? Y luego fue el Benelux y luego fue toda esta evolución que ha ido teniendo. Si tú ves la situación de Europa, al final el componente sobre el que están basándose hoy es cierta unidad de política común para el tema de dónde sacamos los recursos, que se está viendo fallida o muy compleja, y principalmente la unión económica, que es lo que ha mantenido vertebrada. Sí, el mercado único, Sí, hasta que les convenga. El tema es lo que hablábamos el otro día. Ya se subieron a ese carrito y bajarse de ese carrito va a ser muy complicado porque el colateral de Alemania está por bonos de la Unión Europea, que a su vez está en Italia. De bonos de España. Claro, de Italia, de Grecia, de España, de Portugal. Entonces, ellos mismos, o sea, es una especie de casi de caballo de Troya y el llano, o sea, están los dos envueltos. Y no... España es el país que podría hacer caer a la UE, que no lo va a producir porque la van a rescatar. Cuando tienes una máquina de hacer dinero... Los países, cuanto más grandes son, más difíciles que los dejen caer. Eso lo tenemos muy claro. Un país pequeño se le puede dejar caer, se compromete... Somos cuarta economía de Europa todavía, ¿no? Sí, somos la cuarta economía de Europa, creo que somos la 12ª o la 13ª del mundo, y es difícil hacer caer... O sea, no podrían, porque la propia... Pero no es porque les dé pena, pobres españoles van a caer, no va a pasar eso. Va a pasar, o sea, lo que pasa es que si el bono español que está puesto como colateral para el propio bono europeo, porque lo han comprado, el propio bono europeo caería a unos límites que no sería sostenible. Entonces es más fácil, como ya hicieron en la anterior crisis, sujetar los bonos nacionales por individual, que dejar que caigan e intentar soportar el Eso europeo. también es un chantaje, ¿no? O apruebas mis políticas europeas o no te compro más deuda. Pero es un retroalimento. O sea, Y tendrías que salir al mercado de deuda y competir con otros estados y tú ya no estás acostumbrado a eso. Entonces... Pero se retroalimentan. Te digo que es una gran mentira. Es una gran mentira en el sentido de que tú te pueden decir, ay, dejo de comprar tu deuda. Si no cumples estos estándares económicos... Tú dices que si tú te pones cabezón y dices, pues venga,
Sí, no me compro la deuda. Y tu deuda entra, si tu deuda entrara en default, a ver, para el país sería una tragedia. Lo Te tenemos pones claro. muy cabezón. Pero Europa sufriría las mismas consecuencias. O sea, exactamente las mismas. ¿Por qué con el Brexit no se ha dado? Porque ellos no salieron con con un bono colateralizado con libras esterlinas ni con la economía. Entonces, bueno, sí hubo un pequeño impacto en la Unión Europea, pero muy poquito. El impacto gordo Más que se le impacto llevó. lo tuvieron ellos. Claro, De hecho, ellos. les va mal Sí, económicamente. sí. El impacto se lo llevaron ellos. Pero hoy, si pasara con un Francia, me te quiero pensar, con una España. Y quieren volver, a la UE. Sí, hay voces que dicen que quieren volver. Bastante. Lo veo difícil, lo veo difícil porque el camino desandado rompe muchos puentes que es muy difícil reconstruir en esos niveles. No sería sencillo, no sería sencillo. De hecho, para que te hagas una idea, muchas empresas financieras que tenían sede en el Reino Unido se han ido a Europa y en el Reino Unido, ahora para volver a conectar eso sería algo muy complejo de nuevo. Entonces, hay muchos puentes que se rompieron. Es tan fácil. No es fácil. Podría darse, ya ves tú, podría darse. Entonces, tú sí le ves futuro a la Unión Europea. Pero Pero será cada vez un Estado, no será una unión a ver, de Estados. la única forma para que sea Se está sostenible. transformando en un. Correcto, la única forma para que sea sostenible es que se parezca más no. a un Estado de Estados. O sea, sí, pero no una Unión Europea que dicta ciertas reglas. Sí, como la que había antes, una unión aduanera y espacio Schengen. Eso es mercado común, ya está. Exactamente. Eso ha quedado atrás. Ahora cada vez es. Sí, porque, o sea, dar pasos atrás no se puede. Pero es intervencionismo. Claro, puro y duro. Pero es que tienes alguna duda de que la economía europea es pero intervencionismo. Nos han colado una dictadura alemana por la puerta de atrás, porque ahora tú no puedes llegar y hacer lo que quieras, porque te llegan y te dicen, no, porque por normativa europea alguien ha decidido en Bruselas, que es la Comisión Europea, que esto no puede ser. Bueno, te digo algo, y España no está mal balanceada a nivel de poder político dentro del Consejo de la Unión Europea. O sea, no está, por la población que tiene, está fuerte. O sea, ellos pueden hacer un bloque común por lo que les interesa y tienen bastante fuerza. Díselo a un Portugal o a un Grecia, esos son barquitos de cartón en una corriente. Y los del Báltico ya ni te cuento, tienen marionetas totales. Claro. Imagínate, países de 5, 6, 10 millones de habitantes, pues no tienen apenas. Y sobre todo de no hay incorporaciones, que las incorporaciones anteriores tienen más peso. Y en un escenario en el que la AfD empieza a ganar tanto peso que al final ganan elecciones, ¿está en su irse de la Unión Europea? ¿O está ahí? Ahí sí te digo. Como lo tenía Meloni, pero luego Meloni se ablanda porque realmente está arruinado. Yo creo que todos estos líderes, de tanto izquierda como derecha, que llegan con un afán revisionista, rupturista, no sé qué palabra utilizar para no ver la negativa, ¿no? Pero con un afán de vamos a repartir cartas de nuevo porque esto no me gusta. Ahí sí llega la élite, y te sientan, te ponen las cartitas encima de la mesa. Dice, mira, si tú eliges este camino... ¿Y cómo pueden chantajear a Alemania? Pero no es un A ver, si es que Alemania en este caso es el chantajeador. Está claro que Alemania... Eso sí, Alemania cae en manos de la AfD y que son antieuropeístas. Pues yo creo que incluso hasta estos poderes son tan fuertes que le podrían decir a Alemania... ¿Te recuerdas lo que pasó hace 80 y tantos años? Podemos andar el mismo camino. De alguna forma, construimos un relato y lo andamos de la misma forma. Sí, la otra vez no fue muy diferente. Mucha gente... Como la historia la escriben los vencedores, yo estudié historia y eso podríamos hablar un poco ahora de las conexiones de... Estuvimos comentando que no es lo mismo quebrar un país, o ahora que hablamos de los bonos ahora, en comparación a antes del Bretton Woods, de la Segunda Guerra Mundial, porque se respaldaban en oro, había patrón oro. Claro. Y que no tenía oro, pues Alemania hacía los bonos MEFOS respaldados en industria. Y luego oro de Austria. Ni siquiera en industria, en capacidad industrial, que es algo todavía así más sutil. Sí. Entonces, ahí sí que vimos unas devaluaciones del marco durísimas, estados quebrarse, pero también se vivió una época de los felices años 20, eso que se llama, y ahora muchas veces escucho, como yo te he comentado, que es como que estamos viviendo otra vez los felices años 20. Todo el mundo viaja, porque todo el mundo viaja, hay gente que eso es así, hasta la gente pobre va a Tailandia, digo, si eres clase baja europea. Vale, no tienes para comprarte una casa, pero tienes el último iPhone, estás en Tailandia y hay un exceso de bienes y servicios, o no lo sé, porque lo que te he comentado, no hay soldadores, pero todo el mundo va a Tailandia, ¿no? Entonces, ¿crees que estamos en unos felices años 20, que esto va a deflactar de alguna manera, o es un nuevo modelo de... No, es un nuevo modelo y además, por la propia, si tú miras la composición social... El consumo va a ir a más. A nivel mundial, si tú miras la composición social a nivel mundial, en los 20 del siglo pasado, bueno, de hace ya, del siglo pasado decimos,
la situación era de que había muchos desequilibrios. La población, primero había muchos menos habitantes en la Tierra. La población era mayoritariamente en el mundo, mayoritariamente pobre. Entonces, con que lo que pasaba en Estados Unidos, lo que pasaba en 4 países de Europa, y se acabó. O sea, eso era la diferencia con el mundo, con lo cual... Lo vemos desde un punto de vista eurocentrista. Claro. Hoy en día el mundo no se parece absolutamente en nada al 1922, 1923. No se parece en nada. Y muchas veces... No, o sea, la composición del mundo me refiero. Claro, tú ves detalles que dices, pues Y esto la está pasando Francia de igual. ahora sí parece un montón a la del 36. Pues tiene su color en el que justo estaban con algunos procesos coloniales en algunos sitios y empezaban con Y problemas los parecidos. comunistas al borde de una guerra civil. Correcto. Que eso lo dijo Macron hace poco. Dijo que o ganaban La ellos izquierda, o que iba a haber una guerra sí, civil. Al final, a ver, Tenemos el oso ruso amenazando otra vez en el este. paralelismos puede haber, y claro que tenemos que estar atentos a los paralelismos, porque esos paralelismos son los que nos van a encontrar, bueno, ciertas cosas para que nos sirvan de cuidado, mira lo que pasó la última vez, no volvamos a caer en el mismo error. Pero ha cambiado tanto que también buscar paralelismos es cuando, y ya sabemos que aquí somos los dos bitcoiners, ¿no? Decir, es que va a pasar siempre lo mismo. A ver, estamos hablando de una historia muy pequeña Si somos liberales, decimos que la economía depende del ser humano y este es terriblemente irracional. Exactamente. Pero a lo que vamos es que no podemos pensar que los patrones, con una sociedad tan cambiante, porque la sociedad de hoy es que no se parece en nada a la de... Pero no se parece en nada, no te digo a la de 100 años, es que la sociedad de hoy... Hace 10 años. A la de hace 10 años, a la de hace 20, los patrones de consumo de hoy no tienen que ver con la de 20 y te aseguro que dentro de 10 años no van a tener nada que ver con lo que tenemos hoy. Entonces, tú no piensas ni que la UE... ¿Tú crees que la UE tiene futuro? Yo creo que la UE se tiene que reinventar. Y que el modelo económico que tenemos pueden parchearlo y seguir adelante. No es que pueden parchear, lo van a seguir parcheando. Bueno, que las CBDCs, quizá, como la gente no puede retirar de los bancos, evitarás pánicos bancarios, corralitos. En cuanto psicológicamente la gente esté preparada para lo que implica las CBDC, que eso no van a poner la CBDC cuando la gente no esté preparada, la van a poner cuando la gente esté preparada. La gente lo va a reclamar. Y lo va a decir, sí, como el maná. Queremos una renta básica universal. Correcto. Va a ir mucho de la mano, yo creo que va a ir mucho de la mano de la IA. La gente, pues, no, tú dices, es que no hay soldadores, y si es que no va a haber de nada que no se puede hacer prácticamente. Entonces, con la IA. Y vamos a ver cómo mucha parte de la sociedad va a reclamar esa renta básica que va a recibir a través de las CBDC. Eso está clarísimo. Eso lo tenemos. Es el que quiera documentarse, puede mirarlo en internet, que ya se está probando con éxito en Alemania. Lleva ya camino de... Este sería el 4.º año, y al 2.º año dijeron que fue un éxito. Sí, y al final va a entrar porque va a entrar seguro. Entonces, son suficientemente inteligentes que no lo van a poner cuando hay una oposición. Lo van a poner cuando eso lo perciban como el maná, como lo que va a salvar a la gente. Entonces, ¿y para eso no necesitas llevar a la gente a una situación de crisis y catástrofe? No tiene por qué ser. Es que tú a lo mejor te gusta el parteaguas, el cisne negro, algo que venga terrible. No, puede ser poquito. Si es más fácil, poquito. Si la verdad sabes que la rana no salta con el agua cuando la calienta poco a poco. Entonces, probablemente empiezan a subir ligeramente los niveles de paro. Sale, oye, pues mira, para los que cobren menos de esta cantidad va a haber una ayuda, pero sí va a tener que ser por las CBDC, o sea, a través de tu cartera. Y ese dinero solo podrá ser gastado según una cierta... Y de momento las reglas van a ser muy amplias. Luego, claro, poco a poco las van a... Eso es como el pasaporte ese que hicieron para entrar en páginas web para adultos. Estoy convencidísimo de que mañana dirán que también no puedes entrar en según qué portales porque es de extrema derecha o que son de bulos o de fake news. Sí, claro. Déjame usted a mí decidir si, si es una fake news. Pero si es una fake news, quiero consumirlo, pues bueno. Estas noticias que nos echan así de... Yo sé que como le dijeron, es pasaporte, ¿no? Y todas esas cosas. Nos podemos reír y nos resulta curioso. No, gracia no tiene hacemos memes, pero lo que tú dices, gracia no tiene ninguna. Son puro globo sonda para ver cómo reacciona la población. Y ya nos hace mucha gracia. No reacciona. A la quinta vez, a la quinta cosa que te la pongan, ya van a decir, bueno, pues sí, y te convencen, por supuesto, de los bienes, porque va a haber... Mi generación millennial es la que más, no significa todos, pero en general, es la que más habla en Twitter, y lo sabes bien, de sus derechos, no habla de obligaciones, y que solo saben decir derechos, y que nunca se han manifestado por nada. Solo se quejan en Twitter. Pues o se ponen una banderita de Palestina en Twitter y ya está. Pero que al final, olvídate ni siquiera de que esa generación, es que van a ir poco a poco. ¿Cómo no se los van a comer? Poco a poco. Poco a poco. Y a cada generación le darán justo lo que necesite. A las nuevas generaciones que vayan todavía después, los Centennial, todos estos que vengan después, los darán por otro lado, a otros por otro lado. A los X nos darán
oye, pues mira, no iba a haber para jubilación, pero gracias a este nuevo invento que tenemos vas a tener para asegurarte tu jubilación. Tú sí la pillas, pero yo Bueno, podemos saltar a la jubilación, porque por pirámide poblacional, yo teóricamente ya no la pillaría porque yo justo estoy al final de los baby boomers y ¿a de ti su quién te generación tiene que X. pagar? ¿A ti te tiene que pagar yo? No, tú muy poquito, porque al final tú y yo nos llevamos 10 años. Hostias. Es que me viene lo, es que me viene lo malo después. Es que me viene lo Claro, malo después. claro. Es que nos tiene que pagar, aparte que es piramidal, la gente pues entraba a trabajar mucho más antes y ahora entra la Claro. gente a trabajar porque tiene muchos másteres y muchas cosas, que está guay, pero entra a trabajar muy tarde. Sí, y te digo, y es insostenible el modelo productivo. Eso Juan sí Ramón te Rayo dice que para 2028 están quebradas, pero sin parches, que alguien se tiene que sentar y hacer algo. pues no, pero Hacer algo drástico. el 2028 nos quedan 4 años. Bueno, eso, la pelota se la comerá el siguiente, eso está claro. pero que es inminente. Pero, a ver, ¿cómo vas a pensar que la gente reaccione si salió el titular de que la hucha de las pensiones era la más grande en no sé cuántos años? Y la gente se lo creyó. Cuando la hucha de las pensiones, ¿Cómo mes funciona un con poco mes- el plan de pensiones? Cuéntalo, porque hay mucha gente que se piensa que... A ver, depende del país. En España, por ejemplo, la pensión o sea, no es tu dinero que se queda guardado y luego te lo devuelven. Correcto, eso sería la mochila austríaca. Correcto. En España funciona de la manera siguiente. En España funciona en el que es un tema transgeneracional. Una generación Paga la otra. paga la otra. El problema está en que, como ya hemos visto, hay una importantísima crisis de nacimientos, la pirámide poblacional es insostenible y lo que necesitábamos, se decía, que necesitaban 3 personas trabajando para mantener a una persona en la jubilación. Correcto. Con ese cálculo ¿Viste el estudio sale perfecto. del Instituto Juan de Mariana? Sí. Dice que hace falta 48 millones de inmigrantes Bueno, para sostener el modelo de las yo pensiones. siempre digo que ¿por qué tenemos que buscar inmigrantes? 48 ¿Por qué no millones. promocionar la población local? Pero es decir, lo que te venden de la inmigración es una mentira. No Sí. se puede meter a 48 millones de inmigrantes en un país de 45 millones. Sí, no hay integración posible. No es posible, no es posible. Sí, pero como estábamos diciendo, las pensiones se administran, o sea, se generan por un dinero que va teniendo la Seguridad Social y que va acumulando. En algunos países ese dinero está garantizado por el Estado, incluso invertido en ¿Cómo lo activos fuera. garantiza? O sea, garantizado por el Estado. Déjame que ponga las comillas, así no me haces la pregunta. Pero, por ejemplo, Noruega, el fondo de pensiones del ¿Cómo lo hace México, por ejemplo? Uy, no, lo de México hay planes distintos dependiendo del año que empezaste a trabajar. Tienen uno que sí es contributivo y tiene otro modelo no contributivo. O sea, no, lo de México sí Es otro es mundo. un despelote. ¿Cuál es un plan bueno? A ver, Noruega tiene uno de los mejores planes de pensiones a nivel mundial, porque ellos sí están garantizados, porque tienen muchos activos. Tienen dinero. Claro. Y todo el dinero que tienen en positivo lo invierten en deuda de otros países, en Bitcoin, en SP500, o sea, lo invierten para tener más valor para sus ciudadanos. Ujú. Puede entrar en un momento de crisis, pero ellos ya consiguieron eso que se llama libertad financiera. No necesita tanto las aportaciones para mantener la salida. A ver, sí las necesita, pero en ¿Y un menor medida. sistema inglés o holandés? Eso sí sería factible para España. El tema es dónde lo cambias. Ideológicamente la gente va a implosionar. Claro, pero ¿cuándo lo cambias? ¿Y a quién? Si a mí me quedan 15 años o 20 años para jubilarme, me quedan 20 años para jubilarme, ¿vale? Vale, claro, ya no te puedes meter la mochila austríaca porque Claro. no te ha dado tiempo. Ahora llevo mi mochila, sé que Debería haber un tiempo en el que alguna gente tiene el modelo tradicional y los nuevos tendrían que empezar a tener la mochila austríaca, pero también los tienes que estar sangrando. Claro, pero y mientras hacen su mochila, no te están aportando a ti. Es que... Que le cuá. El problema es, y la gran mentira, que es lo que te estaba contando de España, la gran mentira viene por lo siguiente. Está en déficit. O sea, mes con mes, la Seguridad Social no tiene dinero. Levanta la mano y de los presupuestos generales del Estado, de otras partidas, se le deriva a la Seguridad Social para que pague sus pensiones, ¿vale? Entonces, cuando dicen, hemos hecho grande la hucha, pero si la hucha es falsa, si esa hucha no da, o sea, si cada mes... Además, los presupuestos son los mismos que los de la otra legislatura. Sí, pero que da igual, si al Si no final se aprobaron. los agarran y de ese dinero que se supone, o sea, tendría que ser independiente, ¿no? Debería ser independiente y que con las aportaciones que se metieran en la hucha se pagara y que esa hucha fuera real, fuera creciendo en las épocas buenas y disminuyendo en las épocas malas. Perfecto, hay más trabajo, más crecimiento, la hucha se hace grande. Ahora la hucha la hacen grande, pero no la hacen grande porque las aportaciones permitan mantener a los que ya están jubilados más el crecimiento de la hucha. No, se hacen grandes
porque de los presupuestos generales le meten Corrígeme porque si está en me déficit. equivoco. Eso lo inventó Paquito porque tenía más gente joven, lógicamente, que gente mayor. A ver, no sé si, como tú dices, lo inventó Paquito. Al final, a la postre, el modelo de jubilación... Bueno, él lo impuso. Él lo trajo. El modelo de jubilación que Que conocemos... tanto defiende la izquierda actual Sí, es de él. es un modelo que se creó, sobre todo, se creó más que se crearse porque ya había previamente ya habían empezado con unas pequeñas pinceladas de lo que es luego, ¿no? Pero ¿cuándo se establece? Cuando España está prácticamente en un pleno empleo, Claro. Alrededor de los años 60, con el crecimiento, lo que se conoce como el milagro español, con pleno empleo, con muy pocos impuestos. Es verdad que se necesitaba muy poco para vivir en España en aquel entonces, y las infraestructuras todas las garantizaba y todo lo daba el Estado. Lo poquito que había, pero estaba garantizado por el Estado. En ese momento, con una población de pleno empleo y con una natalidad media por pareja, bueno, en este caso se mide por mujer, ¿no? Pero por una natalidad de cerca de 4 personas, era por encima de las 3 que son necesarias para mantener el sistema. En el momento que perdemos los 3 a principios de los años 80, Ahora y que además... está entre 1 y 0. No, está en 1 y poquito. En 1 y poquito, 1.1 aproximadamente. Entonces, Cero. no está el relevo generacional. 1 gato. Pero oye, pero que el relevo generacional no es un problema de España, es un problema de toda Europa. ¿Y sabéis para ¿Y qué? de China? No, y de China y de la India. Bueno, es que lo de las Indias ya, para que paren ya porque... Perdón, no, pero es que el relevo generacional en Europa está complicado. En China es imposible. O sea, ¿por qué? Pusieron la política del hijo único durante mucho tiempo. Además, creo que es algo de cuando un país se desarrolla, pues... Pero se juntan las dos cosas. En un momento en el que estaban desarrollándose mucho y que todavía podrían atraer mucha población y que estuvieran en un boom de población, ya tenían la regla del hijo único, que solo te permitían tener un hijo y a ciertas personas muy específicas le permitían tener un segundo hijo. Pero pueden compensar su falta de natalidad con innovación, que los chinos sí que la tienen. Sí, pero la innovación, de momento, con estos modelos que tenemos, la innovación no ocupa la vivienda, que es el problema que se está encontrando China. Claro. Que tienen vivienda vacía, por mucha innovación que hay. ¿Qué vas a poner? ¿Granjas de innovación? Tenían una burbuja inmobiliaria terrible. No, tenían no. Tienen. Y Bueno, va a explotar los 4 o 5 siguientes años, porque se ha tapado con mucho dinero del Estado para evitar que si fuera un quiebre total. Pero la burbuja... Pero la de la China se la sabe todo el mundo. Antes de saltar a la China... La de India todavía no explota, ¿no? va a explotar y mucho peor, ¿eh? Cuidado que la de India va a ser... A ver si vamos a acabar el podcast y tú eres tan catastrofista y no yo. Va a explotar la China, ¿qué tal la India? No, pero es que mucha gente no sabía que la India tenía... Espera, volvamos un poco y ahora saltamos. Es que a mí siempre me gusta dar a la gente soluciones y no problemas. ¿Qué solución le das tú a las pensiones? Yo le digo a la gente que, mira, que inviertan ellos. Ahorro e inversión. Gente de mi edad, pues digo que no esperes a que un gobierno... Coño, tienes el MSCI World, por ejemplo. No es una recomendación financiera, pero si no hay MSCI World, no hay mundo, prácticamente. Y cualquier fondillo de inversión ahí te sirve. Por ejemplo, una mezcla de inversión en bienes tangibles, vivienda... Es que la vivienda ya no es una garantía. Sí, no es una garantía, pero este país. no es una garantía, pero sí es una necesidad. La vivienda no puedes dejar de verla como un mercado viciado porque es un mercado de primera necesidad. Entonces, como en algún sitio tienes que vivir, si al menos tu vivienda la tienes garantizada, tu coste económico se derrumba. Bueno, eso sí. Incluso cuando ya tengas una edad muy avanzada... Pero una segunda vivienda que estaría bien para la gente que no tiene que estar expuesto a la volatilidad, como renta fija de la pongo aquí y la alquilo, ya no es por el problema de la ocupación, es que hay voces muy preocupantes que dicen que con la vivienda no se especula. Sí. Y que tú con una vivienda ya tienes más que suficiente. Sí, pero bueno, ahí podría ser... Igual que quieren prohibir el Airbnb, ¿quién te dice que mañana no prohíben que tengas más de una vivienda? Si nos ponemos a hablar de vivienda, te hace falta 3 capítulos de podcast. No, porque... sí, ya, eso da para lo suyo y hay sorpresas ahí. Porque ahí tenemos mucha... Bueno, tu solución sería una carterilla compuesta. Yo una cartera compuesta, te digo, algo de activo físico y te digo, sigo insistiendo con una vivienda porque al final en algún sitio tienes que vivir. Oro, porque al final el oro se ha demostrado, pasados los años, que sigue siendo un buen activo de refugio y un activo en el cual, y luego renta variable, importante, ya sea un MSCI World, hay miles de ETFs, pero que tú te puedas garantizar. Mira, estoy escribiendo un ensayito que va a ser 40 páginas nada más, ¿no? Y es cómo te puedes garantizar una pensión de por vida con menos de $1 millón ahorrado, ¿vale? Que antes decía uno, hombre, a partir de 1 millón ya estoy seguro, ¿no?
Sí, claro, métele la inflación dentro de... Equilecua. Bueno, pues yo estoy haciendo como una pequeña guía, que es un juego, porque empezamos por 1 millón, pero luego empezamos a replicar con menos dinero. Y se puede establecer que si en el momento de tu jubilación tienes al menos a día de hoy 500.000 euros ahorrado, Que con el interés compuesto no sería una locura. no sería una locura. Pueden ser Si tienes una vivienda... casi 300 o 400 al mes. Si eso pues, vale una vivienda, Sí. si has tenido una segunda vivienda, hay posibilidades ahí, no estamos hablando de ciencia ficción. Te puedes garantizar tu pensión hasta el fin de tus días, con ese dinero, independientemente del dinero que te dé el Estado. A ver, claro, el problema es que el Estado en España no solamente te da la pensión, es que también te está dando el servicio de salud, es que también te está asegurando otra serie de cosas. Para un jubilado, las dos partidas más caras que tendría, bueno, la principal es el tema de salud. Cuando tú estás en un país que no tiene sistema de salud... Insostenible también en los presupuestos. Los seguros son... No, los seguros, si tú eres una persona privada y tú dices, yo me pago mi seguro de salud. Cuando eres joven, el seguro de salud se paga fácilmente. Cuando tienes 60 años, 65 años, tu seguro de salud no que quiere echarte y busca la mínima para echarte, pero te pueden imponer un chequeo para echarse para atrás. Pero aunque no lo pudieran hacer porque tú estés antes, por todas esas razones, los cálculos son insostenibles. O sea, no va a haber dinero, no vas a tener dinero para que a los 75 años tú sigas con ese ahorro, ¿vale? Entonces, como el Estado es el que te está dando por un lado la pensión y por otro lado la sanidad, si quebrara el Estado y tuviéramos que depender solo de nuestros recursos, ahí sí se pondría, como dicen, color de hormiga. Entonces, esperemos que esa reducción de las pensiones sea una reducción puntual y que los que se hayan preparado con su ahorro privado puedan compensar. ¿Y cuánta gente conoces tú que se haya preparado con su ahorro privado? Aquí en España muy pocos. En el resto del mundo es lo más normal del mundo. Yo no conozco, por ejemplo... Que no tienen a un papá de Estado. El problema es que si tienes a un papá de Estado ahí, pues te relajas. Claro, pero... No te preocupas. O te desconfías, o el Estado es claro. Mira, me preguntabas del modelo de México. La gente que se jubila, que empezó a trabajar después del año 90, vamos a ponerte un caso, sus jubilaciones van a ser de miseria. Aunque haya sido director general de una compañía, la jubilación que te va a dar el Estado van a ser menos de $1.000. Pero ellos tienen acceso a productos americanos, que van como un tiro. Y da igual, pero olvídate del acceso, porque el acceso tú sabes que podemos encontrar siempre acceso. Al final es la mentalidad. Si yo sé que el Estado me va a dar una miseria el día que me jubile, claro, si no tengo recursos para ahorrar, pues me tendré que conformar con lo que me dé el Estado. Pero si tengo recursos, inteligencia y un poquito de ganas, ahí sí empieza a sumar no solamente el dinero que me da el Estado, el poquito que me dé el Estado, más lo que yo consiga juntar. Ahora mismo hay una mesa de trabajo que quiere cambiar o está buscando cómo cambiar la jubilación en España de momento para reducir las más altas, sobre todo en personas que tengan otra fuente de ingresos, que me parecería justo. Oye, si yo tengo 2 pisos, estoy jubilado, tengo 2 pisos que los tengo alquilados... Si él lo cotizó... Sí, pero pues se están viendo que va a ser la única forma en la que puedan reducir un poquito esa... Y parece que quieren empezar con las máximas. Es que ya no se puede estirar más. ¿Quién va a trabajar hasta los 67 años? Es ridículo. Pues nos va a tocar a todos, eso tengo claro. Es imposible. Es imposible. Qué lástima no haber pillado una época de esas de bonanza de prejubilaciones en Movistar, ¿qué? Pues sí. Pero ya no hay para eso. Bueno, podemos pasar a otra cosa si quieres. Vamos a hablar un poquito de bonos, futuro de la UE. Tú sí le ves futuro a la UE. Un poquito también haciendo un repaso de este tipo de cosas. Podemos saltar, si quieres, a algo un poquito más personal. ¿Por qué te fuiste a México? ¿Qué oportunidades encontraste en México que no pudiste encontrar en Vietnam? Bueno, a ver, México es un gran país para la inversión, es un gran país para el crecimiento empresarial. La verdad que, en general, los países de Iberoamérica son muy buenos lugares porque hay una mentalidad por eso mismo, no está el papá Estado o es tan deficiente que la gente se tiene que buscar las habichuelas por sí mismo. La cercanía con Estados Unidos, que en algunos casos dicen tan cerca de Dios y tan cerca del infierno, tan cerca del diablo, pues también trae cosas buenas y cosas malas. Y a mí mi posibilidad me salió de que pues, fue posterior a la crisis que se desató aquí en Europa. Si no hubiera habido una crisis, no hubiera sido. Probablemente no. O sea, yo empezaba a estar muy cansado de la mentalidad y de hecho ya había empezado a sondear alguna opción fuera, pero no era un hecho. Evidentemente yo tenía mi empresa aquí en España
empresa que le trabajaba muchísimo a gobierno, era pues el 80% de la base de mi facturación, y por suerte yo la vi venir y empecé a reducir mi exposición, si no me hubiera llevado por delante, se hubiera llevado mi casa, mi salud y prácticamente mi vida, ¿no? Pero lo vi venir, evidentemente me pilló, pero no me Empezaste a pilló con recoger tanto. cable. Sí. Y entonces ahí, en ese tiempo, yo ya pues me dio una opción, una empresa que estaba montando una empresa allí en México y me sorprendió el dinamismo de la economía en este lado del mundo. ¿Es más fácil montar una empresa allí que aquí? Infinitamente, ¿verdad? Sí, es mucho más fácil y te digo, y es que hay una mentalidad, o sea, no te mira mal por ser empresario. Y a la hora de aceptar, de recibir financiación, ¿dónde es más fácil? Ah, no, en Europa, infinitamente más. O sea, aquí es más fácil coger la financiación, pero estás sujeto a un montón de gente que viene con una carpeta a decirte que no tiene ni rampa de minusválido y dice, mire usted, que... Mira, en México tú te quedas sin empleo y lo primero que tú haces es que haces bocadillos, los pones en el maletero de tu coche, abres delante de unas oficinas y los vendes. Y no te corre nadie. Alguno dirá, ¡ay, qué barbaridad! Si no hay No tienes control el control de sanitario, alimentos. si no hay... Claro, claro. Claro, y yo no estoy diciendo que sea el modelo perfecto, yo no estoy diciendo que sea el modelo perfecto, pero entre el modelo hiperregulado, en el que hasta el tapón de la botella te dicen cómo tienes que beber amor. No, ya no se quita el Ya sé, tapón, por ¿lo eso, has por visto? eso hago el Qué chiste. asco. Por eso hago el chiste. Y el momento que tenemos, que hay en otros países donde todo vale, haber un término medio, que en el medio suele estar la virtud. Si en general Estados Unidos, en general muchos países de Iberoamérica tienen unas posibilidades, un ecosistema mejor para crear e invertir. Luego sí que es verdad que para recibir financiación Europa es más sencillo. Luego sí es verdad que hay otros temas de seguridad que pues complican más el tema allá, que no lo complican aquí en Europa. Pero al final ya la postre todo va al ánimo de las personas. Y este detalle es de 2 segundos que te voy a decir. Casi todo el mundo que conozco que aunque tenga un trabajo, trabaje para una persona y trabaja a horario completo de una persona, se busca un mini business con un amigo para montar un mercadillo los sábados o para suministrar congeladas en un colegio o para... Son ambiciosos, quieren ganar más. ¿Y sabes por qué? Porque aquí en España, en Europa en general, si tú ganas 2.000 a 2.500, tu vida no cambia. Va a ser lo mismo, vas al mismo hospital, vas al mismo colegio, el coche va a ser prácticamente Gastas el un mismo. poco más en ocio y ya está. Y no hay ninguna diferencia. En cambio, allí la diferencia de esos $500 más, esos 10.000 pesos más en México, no te quiero contar de pesos mexicanos, sí es una diferencia abismal porque sí te permite acceder a mejor educación, mejores médicos, un estilo de vida diferencial. Entonces sí te premia ese pequeño extra. Y si ese pequeño extra ya no es un pequeño extra, sino que es un gran extra, aquí te crujen impuestos por ese gran extra. Allí, hombre, vas a pagar más impuestos, por supuesto, pero no tantos. Entonces, sí luce. Entonces, la mentalidad de las personas es decir, voy a buscar ese ingresito extra, que no pasa aquí. Al final, el fallo del mundo siempre son los putos impuestos. Pues ya sabes Vamos que... a ser sinceros. Yo muchas veces dice, ¿por qué la gente joven de hoy en día no se puede comprar nada? Aparte de porque tienen mucho más consumo que la generación de nuestros padres. Porque mi padre que pagaba de impuestos y no pagaba nada. Claro. No se pagaba IVA. Históricamente es el momento de más impuestos a lo largo de la historia de la humanidad. Y el año que viene será peor. Ah, sí, claro. Entonces, A ver, ¿tiene un el tope? tema es que se ha montado más... Vamos a llegar a un día que vamos a llegar al 90 o 80% de impuestos. A ver, tú sabes que yo soy más minarquista que liberal. Considero que la existencia del Estado debe ser la mínima posible, pero sí es verdad que tal como está el mundo, el Estado tiene que tener ciertos ámbitos fortalecedores. Por supuesto, no entendemos sin defensa, ¿no? Aunque algunos no quieran, pero si no hay defensa, pues imagínate. Y eso lo tiene que hacer un Estado vía impuestos. ¿Sabes? No hay... Y siempre hubo impuestos. Se supone que los impuestos era para garantizar tu seguridad. Correcto. Y se le llama un estado fallido cuando no puede garantizar tu seguridad. Entonces, ¿yo para qué coño pago impuestos? Correcto. No. Pero al final los impuestos vamos a considerarlo como un mal que es necesario, pero no creciente. El problema es que el impuesto, el gobernante ha encontrado la forma de meter la mano en tu bolsillo cuando quiere, como quiere, y puede ejercer toda la violencia del Estado para hacerlo. Con lo cual, ese es el problema, que no estamos en una situación... Sí. Nadie puede ver bien los impuestos. Hasta no creo, mira, ni creo que la persona con el corte Bueno, más les social... habla mal la cabeza y ahora hay mucho... La progresía, le llamo progresía porque son eso, son progres, pero hipócritas, ¿vale? Okay. La progresía ahora dice que impuestos, no sé qué. Pero yo me acuerdo de Zapatero antes y Zapatero decía que bajar impuestos era de izquierda. De hecho, ese clip podéis buscarlo en internet. A ver, editor, pónmelo, por favor. ¿Vale? Ese clip, que es fácil de encontrar.
A Zapatero diciendo que es de izquierda bajar impuestos. Es que es importante recordar estas cosas. Pero así está la cosa. Pasamos ahora a hablar un poquito de algo de más divertido. Claro. ¿Qué activos le ves tu futuro? ¿Cuáles son los que más te gustan? ¿En qué inviertes tú? ¿Una cartera balanceada? No son consejos financieros. No somos el financiero. A ver, yo tengo dos cabezas. Una que es la cabeza del fondo de inversión en el cual llevo la operación y que evidentemente ahí hago las cosas de una forma muy específica porque no puedo acumular muchos riesgos en una zona, porque, Sí. bueno, por unas reglas que incluso algunas son de obligado cumplimiento a nivel legal, ¿no? A nivel personal, sí sabes que soy un gran enamorado de cripto. Soy un gran enamorado ¿De de cripto. todo? A ver, ¿Has visto a esa gente que dice, al principio decía, me gusta el blockchain, pero no las cripto? Y tú, es lo mismo. Pues ahora hay gente que dice, no, me gusta Bitcoin, pero no lo demás. Y digo, A ver. pero te has parado a ver lo demás. Bitcoin... ¿Te has parado a ver un Shilling? ¿Te has parado a ver una Avalanche? Bitcoin, por supuesto, es ya sabemos que, y lo tengo claro, que para mí no fue un descubrimiento desde la parte económica, sino desde la parte friki. Me enamoré desde la parte friki y lo uní a mi pasión económica. Su trabajo lo cumple. Sí, sí, perfectamente. Es inembargable. Lo cumple todo perfectamente. Baja y sube, sí, pero es inembargable. En general, yo sí me fijo en qué criptos tienen utilidad. Si una cripto tiene utilidad, la sumo a mi propuesta de inversión. Y me dices... ¿Tienes alguna de tus favoritas? Que no pasa nada que... A ver, yo soy muy claro. Tú sabes que a mí me encanta, por ejemplo, Avalanche. Sí, sí, Avalanche, Chainlink, Cardano, que ahora está todo el mundo mal enfadado con Cardano, y a mí Cardano... Yo estoy un poco enfadado. Yo sé, pero a mí me sigue dando buenas soluciones. IOTA, que era la gran promesa, ¿crees que se ha desinflado? Se ha desinflado, pero el caso que sigue utilizando, si tú ves el número de operaciones, siguen siendo las mismas. Porque el uso industrial de IOTA no ha desaparecido. Es verdad que no ha crecido como se esperaba que fuera a crecer, pero lo que es el uso de la red IOTA se sigue dando. Entonces estaba sobrecomprada por la gente. Por la expectativa. Bueno, la expectativa. Sí, en cualquier caso, cripto, ya te he dicho, no me suelo mirar mucho, por supuesto, los que están en los puestos altos de capitalización, y luego siempre escojo 5 o 10 proyectos que vea yo que representan cambios importantes. No invierto en ranitas, no invierto en perritos, a menos que como buen especulador pues me guste también, si veo una dinámica que me puedo sumar, pero es más bien juego, eso es como, como un poquito de gambling. Correcto. Sí. Y sí invierto mucho, principalmente en activos de renta variable de la Bolsa de los Estados Unidos. ¿Te gustan las rentas fijas? Muy poquito lo tengo porque es necesario en una cartera diversificada. Tengo un producto que me he creado para mí de un yield variable en el cual tengo dividido entre bonos del tesoro de distintos países, algunos de alta rentabilidad y otros de media o baja. Como por ejemplo, alguno de alta. A ver, Brasil el año pasado fue un súper éxito. No está tan mal, Brasil. No, ahora empieza a ir para atrás. Pero ya sabes, Se supone que iba a ser una potencia de nanotecnología. Sí, pero bueno. Les está empezando a ir mal. No voy a decir por qué, porque ya todo lo vais a buscar en internet y vais a saber por qué les está yendo mal. Pero a lo que voy es que... Es un poco como la India, gran promesa, pero... Por ejemplo, el bono de Brasil ha estado muy interesante para poder no tradearlo, pero sí tenerlo y que te dé rendimiento. ¿Pero a vencimiento? ¿No? Sí, a vencimiento. Ha habido bonos, han estado pagando muy bien, o sea, pero muy bien por encima del... Es que yo llevarme un bono a 10 años. No, pero hay a 3. 1, 2, 3 años que puede ser muy interesante. Sí. Y te digo, y renta variable, principalmente yo en Europa opero muy poquito. Siempre tengo algo, pero... ¿Qué es lo más exótico en tu cartera? Yo, por ejemplo, como te comenté, los CDS, Default Credit All Swaps de Grecia, Italia y España, vienen en una cesta. Tengo algunas posiciones también de swaps, sobre todo vinculados a que fracase el cambio de todo el rollo solar y toda esa línea que va por ahí. Puede ser. Ahí tengo un poquito, si quieres considerar eso exótico, es bastante exótico. Y luego también invierto... ¿Tienes CDS contra la energía solar? No tanto con energía solar, sino sobre ETFs que están apostando a todo el tema. De estos verdes. Correcto. Pues no tienen que estar tan mal porque recogieron cable de ahí. Correcto. Ha dado buenos rendimientos. Fíjate que desde que recogieron cable muchos fondos de inversión ya no hay tantos pines de colores. ¿No te has dado cuenta? Que ya no hay tanto pin de color. Pero si quieres una inversión divertida y así que yo me metí mucho en todo el tema de escasez. A mí me gusta el agua. Pero no el agua los productores, sino los que gestionan la escasez de agua. Ahí estoy muy metido. ¿Qué empresas hay? Hay uno que es Pitket, la gestora, y tiene varias empresas de agua. Ese está bastante Tú tienes bien. que mirar todos los que gestionen depósitos, los que gestionen depuración, los que gestionen productos
muy relacionados a la escasez, a sacar rendimiento de agua que tradicionalmente no pueda ser usada. O en zonas áridas o desérticas. Yo invierto mucho en una empresa que es mexicana, pero que está en toda Latinoamérica, que se llama Rotoplas, que han sacado muchos temas alrededor del agua, pero no el agua por el agua, sino para combatir la escasez de agua y llevar agua a lugares donde normalmente no la hay. O que tú tengas agua en tu casa, aunque Sí, que eso con innovación se puede arreglar. o aunque tengas 20 horas de corte de agua, que te corten el agua 20 horas al día en tu casa, sigas teniendo agua. Es que en tu estamos casa. muy acostumbrados nosotros al agua, pero vi un reportaje en El Salvador, pues estuve viendo, ¿no? Y fuera de la capital hay mucha gente que tiene agua de lluvia. Sí, sí. Digo, qué duro. No, y es que una cosa muy... Es que vivimos una burbuja, Sergio, vivimos una burbuja. Sí, sí. Entonces, ese tema, por ejemplo, del tema relacionado con escasez Y luego dicen, de España agua... es una mierda, hay que irse de España. Y luego muchas veces piensa y dice, no está tan mal. Es que España tiene sus cositas. Luego lo comparas y según con qué lo compares, ¿sabes? Dices, mira, no está tan mal. Sí, pero también es como te puedes comparar... Juego mal al baloncesto, pero me puedo comparar con un niño que no camina o con Pau Gasol. Yo es que prefiero compararme con Pau Gasol e intentar llegar a su nivel. Te lo dije por Suwałki, cuando cruzo de Polonia a Estonia que voy en coche, y paro allí muchas veces y digo, hostias, tienes una putada vivir aquí en Suwałki. Tienes a Rusia, tienes a Bielorrusia, el estrecho es así, ¿sabes lo que te digo? No. Sí, sí, Y sabes que vas a pillar. Sí. A ver... Entonces, siempre se puede estar peor. Pero cuando yo vengo a España, por supuesto que tenemos una calidad de vida alta, sistema social, todo lo que tú Hombre, quieras. se podría estar mejor. Yo me quejo porque digo que se podría estar mejor. Es a lo que vamos. El que no estemos mal no significa que no veamos los riesgos que podemos tener para que esto vaya a la mierda directamente, porque sea insostenible. Entonces, el que lo estemos vigilando y el que queramos algo mejor, no es que no queramos lo que tenemos ahora, sino que estamos buscando pues, una forma un poquito mejor y sobre todo que esto llegue a nuestros hijos o a nuestros nietos, porque al paso que van, a duras penas nos van a llegar a nosotros, imagínate a nuestros hijos. Bueno, tú que estás en México ya por último, pues te tengo que preguntar un poco por México, que lo conoces mejor que nadie, si crees que será un país desarrollado completamente o tiene sus problemas, pero es un país que tiene mucho potencial, porque tiene Estados Unidos ahí, a Canadá, Sí, podrían sí. fabricar todas las mierdas que compran en China, Pero, por ejemplo, y que no requieren de una alta tecnología. A ver, han tenido una oportunidad ahora con todo el tema del nearshoring, porque muchos vehículos que se consumen en todo el continente se producen en México. Pero son muy llorones. Eso es lo que les pasa. Pero No individual, sino el gobierno ese que tiene. no, pero que a lo que voy, y si puedo hacerte el argumento tienen muchas oportunidades y algunas sí se aprovechan y otras no. Como sí tienen el hambre de buscar crecer, sí es un país con mucho potencial. El problema es que, pues, el mayor problema que les acosa es el tema de la seguridad. O sea, y es indudable que hay un problema gravísimo con la seguridad. Más de 100 fallecidos al día por violencia en un país. ¿No pueden o no quieren resolverlo? Yo creo que no. Ahora mismo es imposible. Ahora mismo es imposible. Si no podrían decirle a los Estados Unidos, métete aquí ya. No, eso no lo van a hacer tampoco. Pero no va a pasar. O sea, está coligado el poder político y este poder en las sombras está unido. Bueno, ya el Obrador ese no está, pero yo lo que vi es que era muy llorón. Estaba ahí siempre quejando. Bueno, pero ha tenido una política de victimismo y el Pero victimismo no se sabía aprovechar. Se Sí. tenía que haber sentado allí y haber dicho, China es una mierda y es comunista y está muy mal, ¿no? Pues venga, yo voy a fabricar Pero ¿cómo todo. va a decir eso si él pertenece al grupo de Puebla y pertenece a todos los que están detrás del globalismo de izquierdas? Es imposible que lo haga eso. Por eso te digo, que no aprovechan su situación. No, pero lo ha aprovechado con sus retos políticos. Es el presidente que se retira con mayor aprobación. La que lo va a sustituir, porque aquí no se pueden reelegir, la que lo va a sustituir es como su mano derecha, que la ha puesto ahí, y ha tenido la mayor aprobación en las elecciones. Entonces, Eso es lo bueno que han tenido los chinos, que no se han dejado de No hacen tonterías, elecciones, toma por culo. ni de ideologías, ni de nada. Ellos han dicho, nosotros vamos a ser la fábrica del mundo y os reís de nosotros, ya veremos en 10 años. Y ahí los tienes. Pues sí. Te digo, tiene muchos retos y yo creo que puede llegar muy lejos. Creo que es bueno invertir en México A ver, como la espectacular. potencia que es a nivel de materias primas. Es uno de los mayores productores de cobre del mundo, con muchas oportunidades con el nearshoring. Tiene dos salidas al mar. Tiene dos salidas más, una economía muy dinámica. Ahora mismo, de hecho, han construido en el istmo un tren que va a competir con el canal de Panamá, porque quita los contenedores de un sitio y los lleva a otro en muy poquitas horas. Entonces sí, Sin todo el impacto ecológico. Claro, requieren dos barcos, pero al final ya la postre es mucho mejor que el canal de Panamá. Entonces... Además está teniendo problemas por escasez de agua. Sí, claro. Entonces es una solución que están haciendo. Está una gran posibilidad de inversión. Si es verdad que a mí si le quitaran el tema de la violencia y que fuera un Estado
que además protegiera un poquito más al pequeño ahorrador y al pequeño inversor, sería para mí un lugar perfecto. Pero un sitio donde cualquier Me ahorrador... parece que es el más candidato, como tú dices, de toda Latinoamérica, pero o Iberoamérica, pero tiene que acercarse un poquito más a los Estados Unidos. Está demasiado cerca, me caso. Está demasiado cerca. Para lo malo está demasiado cerca, es el problema. Pues, ¿sabes lo que te digo, no? Sí, Económicamente hablando, pues... A ver, está muy cerca. Canadá, Estados Unidos y México tienen el Tratado de Libre Comercio. O sea, Sí. no tiene aranceles entre ellos. Imagínate, a nivel ¿Lo económico... hicieron hace poco? Ha habido una renovación. Allá había otro y hizo una renovación mucho más ambiciosa. Pero... Y por eso les va tan bien. Sí, sí. Bueno, es una de las razones. Es una de las razones. Sí. Hay muchas razones. Es muy complicado el tema de México porque hay muchos motivos, muchas razones y muchas cosas para analizar. Pero en general creo que es un país que puede crecer mucho, sobre todo si consigue limar este tema de la seguridad y da seguridad a los que invertimos allí, porque al final, al postre, pues no estás a gusto cuando estás un poquito más preocupado por tu seguridad que por realmente tu vida a día. Eso se podrá mejorar. Cuando quieran, con tecnología, pues con el tiempo habrá cabida. Veremos. Drones suicidas a la gente. No, es broma, es broma. Y bueno, O si quieres, no, ¿no? que cada estado se solucione sus problemas. Pero bueno, así haciendo un repaso general, no sé si quieres comentarnos algo más o... No, a ver, solamente una visión muy rápida, que la economía es muy dinámica, pero que no es tan dinámica como la gente nos quiere vender. O sea, que no nos sumamos a tantas teorías de cada día tenemos un crack nuevo, un nuevo... Todo el mundo quiere vender el clic y la noticia, y especialmente los medios de comunicación nos hablan de 1000 cosas de esas. Hay que tener mucha paciencia y no dejarse llevar por las 1000 ideas que soltamos por redes, porque hay... Y los ciclos económicos son más lentos. No tienes que estar tomando decisiones cada minuto ni cada día y si me apuras ni cada mes. Puedes pasar trimestres enteros sin tomar decisiones. Con lo cual, aunque veamos mucha información y pensemos que el mundo va a reventar en los próximos 5 minutos, no pasa así. Entonces, tanto por política como por económica, leerlo todo con mucha calma, con un cafetito y no con la presión de que todo va a reventar mañana. ¿O sí? Bueno, gente, espero que os haya gustado y muy importante, estamos buscando patrocinadores para poneros aquí en un banner, un cartelito aquí detrás o lo que sea. Te va a haber mucha gente con inteligencia y con inteligencia financiera, que es muy importante, o sea que no está mal y necesitamos perrillas, o sea que ya sabes, escríbeme para ser patrocinador. Nos vemos, un saludo y hasta luego.